Gracias, hermanos. Un grande honor estar aquí otra vez en la casa de Dios. Y hace tantos años que predico la palabra, pero cada vez que subo a un púlpito es un grande desafío, una emoción, y me bate el corazón como el primer día de escuela, porque quiero que el Señor pueda hablar a la iglesia. Esa es mi intención cada vez. Así que les pido que levanten sus manos y oremos al Señor, agradeciendo. Y me quedó así grabado lo que el pastor habló sobre esa mamá con la niñita abrazada. Qué linda imagen de nuestro Dios, cómo nos trata. ¿Vieron esa mamá que la cuidaba, la abrazaba? No importa cuánto esta niñita gritará o ensuciará o pataleará, no importa, la mamá tiene hacia ella un amor incondicional. Y estamos aquí en el lugar justo, donde el amor incondicional y la misericordia de Dios está aquí para ser derramada en cada uno de nuestros corazones. Oramos, Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor y por tu misericordia, porque eres fiel y porque estás obrando desde el día que nosotros te hemos llamado y clamado en nuestras vidas. Señor, pedimos que la unción del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, del que habla, de los que escuchan y los que están también por internet. Que tu mano poderosa pueda llegar a nosotros. Háblanos con claridad, Señor. Y dejamos a tus pies, y digan amén, por favor. Dejamos a tus pies todo pecado, toda preocupación, toda ansiedad, todo dolor, todo miedo. Dejamos todo para estar atentos a tu voz, Señor, a la voz del Espíritu Santo. Dejamos todo a tus pies y queremos abrir nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento mientras están abriendo sus Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 5. Dios me dio esta palabra y me gusta cuando el Señor me muestra o me hace ver una palabra y entonces estoy tranquilo porque sé que es su voluntad. Y bueno, queríamos agradecer, ya desde el 31 de abril que estamos aquí, de marzo. El 31 de marzo que estamos aquí. Gracias a Dios por el amor, por el afecto de todos, por los cariños. Qué linda que es la familia de Dios. Qué lindo que es tener amigos en Cristo. Yo trabajo dentro de un hospital, mantenimiento, un hospital muy grande en Siena, en Toscana. Y estos amigos se ríen y no pueden entender cómo es posible. Dice que vos tenés amigos en todos lados. Esto puede ser. Y yo le digo, bueno, pero la familia de Dios es así. Somos una familia bendecida. Dice, es posible que en Suecia tenés amigos, en Alemania tenés amigos, en Sicilia tenés amigos, en Argentina tenés amigos, porque nosotros somos una familia bendecida por parte de nuestro Dios. Así que los que no tienen amigos cristianos tienen que tenerlos. Tienen que luchar por tener amigos cristianos. Porque es un don precioso, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que tener comunión con el cuerpo de Cristo. Tenemos que saber que en un momento nos reparamos, está bien, en nuestra familia, en Dios tenemos los ministros de la iglesia, pero qué lindo también de saber que tenemos comunión con otros matrimonios, otros amigos, y así animarnos y alentarnos. Y los que entran a la iglesia también integrarlos, ¿sí? Integrarlos para que puedan tener un contenimiento. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5, estamos hablando de un pasaje de más o menos 850 años antes de Cristo. Así que estamos en el 2020 más 850. Estamos casi 2.300, 3.000, casi 3.000 años atrás. Observemos cómo todo es casi igual, pero sobre todo cómo es siempre permanente y constante el amor, la misericordia y la presencia de Dios, porque dice que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. 3.000 años atrás es esta narración dentro del pueblo de Israel, en la parte norte del pueblo de Israel, donde estaba establecido ya en la tierra de Palestina de hace unos cuantos años. Y dice capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice la palabra de Dios, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo,
pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y decimos amén, por favor. Y allí vemos en esta narración de la palabra de Dios, en estos tiempos difíciles, que allí el pueblo de Dios estaba atravesando momentos difíciles, porque cada vez que nos apartamos de Dios y nos alejamos de su voluntad, empiezan los problemas. Pero si estás aquí en esta mañana, es porque el Señor te llamó, porque el Señor tiene nuevas oportunidades, el Señor tiene un nuevo perdón, una nueva unción, el Señor tiene un nuevo cántico para tu vida, el Señor puede arrancar todo peso, todo pecado, toda raíz de amargura, toda enfermedad, lo que sea. El Señor está aquí y tenemos que aprovechar de esta unción que el Señor nos da, y es gratuita para los que se acercan de corazón. Y este tiempo difícil, donde el rey que estaba en ese momento, miren bien qué pasaba con el rey que estaba en Israel en ese tiempo. Capítulo 3 de Segunda de Reyes, versículo 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. En este momento, el pueblo de Israel, la máxima autoridad, el rey de más de la mitad del pueblo de Israel, estaba en esta condición triste, de pecado, de dejadez, de abandono, de descuido. Y qué triste que alguien que representa una máxima autoridad pueda encontrarse en esta condición. Que el Señor nos libre. Nosotros, como individuos personales, como padres de familia, como madre de familia, como directores de algo en nuestro trabajo, como ministros en la casa de Dios, que estemos siempre con nuestra mirada puesta en el Señor. El que está de acuerdo, diga amén. Que estemos con nuestros ojos puestos en el Señor. Porque de a poco, este hombre seguramente de a poco dijo: saco algo malo, pero no saco todo, y al final lo malo en nuestras vidas va a ganar. Por eso cada día nos acercamos a la presencia del Señor, para que el Señor nos purifique, para que el Señor nos bendiga, para que el Señor haga renovación en nuestras vidas cada día, porque lo que dejamos y lo vamos aguardando en el armario, todo lo que no es y no pertenece a la voluntad de Dios, va a ganar en nuestras vidas. Por eso es importante estar atentos a la voz de Dios, a lo que hablan cuando estamos aquí, a lo que leemos en casa, a lo que la voz del Espíritu nos habla, porque el Señor nos habla todo el día. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos habla siempre. Es importante escucharlo y poner en práctica lo que Él nos dice. Y dice que en ese tiempo de grande dificultad, donde parecía que la presencia de Dios no estaba, y el pueblo asirio, el pueblo de la Siria, que es una nación al norte de Palestina y al oeste y al este de Palestina, podían entrar cuando el pueblo de Dios bajaba la guardia. Repito, Siria como nación que representa nuestra carne, Siria representa a Satanás, Siria representa mis propios pensamientos, mi condición, mis ideas, la carne que quiere dominar en mi vida. Siria representa todo lo que está en contra de Dios. Pero atención, hermanos, que nosotros estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, y si Cristo está en nuestra vida, dice que el Señor vino y venció el pecado, la muerte y Satanás. ¿Están escuchando, hermanos? Y si tu vida y mi vida están en manos del Señor, tenemos victoria por medio de la sangre de Cristo. Y si algo a veces pasa, o muchas veces llegó a pasar, es porque abrimos algunas puertas que no cerramos, y entonces cuando la abrimos, esta Siria puede entrar y producir daños. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu Santo nos habla, nos anima y nos empuja a que volvamos cada vez y siempre al arrepentimiento. Y Siria dice que, bajando la guardia al pueblo de Israel, Siria cada tanto entraba y hacía daños. Robaba, destruía, llevaba a las personas, y en este caso dice que vino Siria y se llevó a una muchacha secuestrada. Qué tristeza. Por culpa de los otros, por culpa de los demás, pagó esta joven. ¿Y por qué es así? Porque el pecado que nosotros cometemos, o que alguien cometió en nuestra familia, tiene consecuencia. Todo pecado tiene consecuencia. No sé si me están entendiendo, digan amén, por favor. Jóvenes, cada pecado que cometemos no es que porque pecamos morimos y nos vamos al infierno, pero cada pecado tiene una consecuencia, afecta.
Pero gracias a Dios, porque tenemos la sangre de Cristo que nos cubre, porque el Espíritu Santo que nos llama, nos renueva, pero tenemos que saber que cada pecado tiene una consecuencia. Y como padre tendrá consecuencia en tu vida y en tu familia, como jefe tendrá consecuencia en tu trabajo, y como ministro de Dios, en mi caso, va a tener consecuencia con las personas que el Señor me dio para ministrar la palabra, porque cada pecado tiene su consecuencia, y en este caso cayó sobre esta joven, y muchos otros que sufrieron daños. Pero hay algo maravilloso en este pasaje, y les pido por favor, que en esta semana lean este capítulo 5 de Segunda de Reyes. Levanten la mano y díganme sí, hermano. Por favor, háganlo. Porque mi capacidad es limitada como predicador. Pero acá hay tantos temas en este pasaje, por favor. No se olviden de orarlo y de leerlo en familia, este pasaje, porque hay muchas enseñanzas en este pasaje. Y entonces dice la palabra que Naamán, en este tiempo que era general del ejército allí en Siria, Dios lo ayudaba a él para traer victorias. Hermanos, nosotros a veces entramos en situaciones críticas. En este mundo, el pueblo de Dios, a través del COVID, se encontró en muchas situaciones problemáticas. Porque a veces nos ponemos de una parte o de la otra en las situaciones políticas o en el COVID, y a veces entramos en situaciones que no pertenecen al pueblo de Dios. Nosotros fuimos llamados para manifestar la gloria de Dios en esta tierra. Amén. El Señor nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y decimos amén, por favor. Así no me duermo. Y saben que en Italia algunas iglesias se destruyeron totalmente por el partidismo de COVID, no COVID. Algunos entran en problemática por los partidos políticos. Es verdad que cada cristiano tiene su idea política. Nosotros en Cristo recuperamos el cerebro. El que tenía Adán lo recuperamos. Y cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su posición. Pero como cristiano, como iglesia de Cristo, mi misión en esta tierra es que Cristo esté en mi vida, vivir en santidad y proclamar la gloria de Dios. Y no permitir que ningún otro motivo pueda cubrir este objetivo. Porque si cualquier otro motivo cubre la predicación y la vida de Cristo, entonces en algo nos estamos equivocando. Ahora, bueno, bien, gloria a Dios el que va a dedicar su vida a la política o en un parlamento, etc. Pero estamos hablando como iglesia en general. Y dice que este general, a pesar de que venía a molestar al pueblo de Dios, dice que el Señor le daba victoria. Y miren lo que dice en el libro de Daniel, Ezequiel, Daniel, capítulo 2. Y Daniel habló y dijo, capítulo 2, versículo 19, 20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y decimos amén. Es Dios que tiene control en este mundo. Aunque si a veces parece que es Satanás que controla, pero el control supremo sobre esta humanidad pertenece a nuestro Dios. ¿Pueden decir amén, por favor? Es Dios. Por eso a veces está bien, tenemos cada uno criterios y tenemos juicios y tenemos comentarios, pero después recordemos que el supremo sobre cada cosa es nuestro Dios. Y este hombre, a pesar de ser un pecador y estar en la nación equivocada según nosotros, dice que era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, un grande hombre, un general espectacular, un estratega. Un hombre que quizás en su interior estaba buscando de Dios y Dios lo bendecía trayéndole victorias. Porque Dios ama a toda la humanidad. Dios no es que ama solamente a los evangélicos. Dios ama a toda la humanidad, porque dice que el Señor Jesús vino a morir por toda la humanidad. Y el Señor está buscando a todos los pecadores. Y el Señor está buscando, y su voluntad es que ninguno se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, no hagamos sectarismos en cuanto a quién puede ser salvo o no. Dios ama a toda la humanidad y nosotros queremos que a través de la obra misionera todo el mundo conozca la palabra de Dios. Y este hombre era bendecido por parte de Dios y le daba victoria.
porque había propósitos de Dios en su vida. Pero había un problema, este grande hombre que tenía grandes condecoraciones, grandes músculos, grandes capacidades, grandes títulos, grandes posesiones, seguramente la mejor casa en Siria es la suya, la mejor familia, la mejor estima, el mejor nombre era el suyo, pero el problema es que él era leproso. Era leproso, y la lepra es una enfermedad que afecta la piel, las articulaciones, es una enfermedad infecciosa que comporta grandes, graves y pérdidas y entumecimiento en las articulaciones y se caen pedazos de la piel. Es una cosa horrible. Y sabemos por la palabra de Dios que la lepra representa, ¿qué cosa? El pecado. Porque el pecado produce eso en nosotros. Entra como algo sutil y comienza a comernos, a infectarnos. Y estoy hablando de la situación de este mundo sin Dios. Y gloria a nuestro Dios, que el Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas y que fuimos purificados mediante su sangre. No hay lepra, no hay pecado y tenemos victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un mundo que está disfrazado, cubierto, con títulos, con posesiones, con dinero, con lo que sea, con cualquier cosa, pero detrás de todo eso, si no está Dios, está la lepra. Esa lepra produce vergüenza, produce dolor, produce angustia. Y este hombre tenía todos los honores, se cubría todo, tenía todos los títulos. ¿Vieron esos militares que tienen condecoraciones, que tienen banderitas de todo tipo? Él tenía todo eso y aún más. Pero dice la Biblia, era leproso. Y este mundo está en esta situación. Y Dios llama a su iglesia a que seamos conscientes y sepamos que donde estamos en medio de la lepra. Pero Dios nos da la cura, que es la sangre de Cristo. Y este hombre dice, tenía todo, y la Biblia dice claramente, pero era leproso. Y justamente en medio de todas las injusticias, dijimos que reina Dios. Y esta jovencita que fue arrancada de su casa, injustamente, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué este momento de prueba difícil? Y esta jovencita fue arrancada de su casa, de sus afectos. Seguramente no es que fue tratada con amor hasta que llegó a Siria, tantos kilómetros. Y fue llevada precisamente a la casa de Naamán. ¿Por qué? Porque el que tiene control sobre todas las cosas, ¿quién es? Dios. Digan, hermanos, ¿quién es que tiene control sobre todas las cosas? Dios. ¿Quién tiene control sobre tu vida, sobre tu familia, sobre las dificultades que estás pasando en tu trabajo? ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Si vos y yo estamos en la voluntad de Dios, Dios tiene control de todo. Y esta jovencita que sufrió injusticia, llegó a esta casa de Naamán preciso porque Dios dice, donde hay un pecador, tiene que llegar un hijo de Dios. Amén. Y esta jovencita podía haber dicho, se podía haber revelado injusta, y fue y trabajó en esta casa con la mujer de Naamán. Y miren qué testimonio de esta joven, qué testimonio. Que en poco tiempo esta jovencita era una más de la familia. Porque donde hay un hijo de Dios hay luz. Donde hay un hijo de Dios hay paz, hay bendición, hay buena palabra, hay buen espíritu, ¿no? Y a veces las personas nos dicen, yo no sé qué tenés, pero hay algo diferente. ¿Me pasa solo a mí? No, pasa a todos los hijos de Dios. El otro día estaba trabajando en una oficina, trabajo con los médicos y enfermeros y dirigentes y directores. Y Dios nos pone en lugares increíbles, que a veces decimos, Señor, pero yo aquí era director de escuela y yo era aquí. El Señor te dice, quédate quietito. Hay planes para todas las cosas. Donde va un hijo de Dios hay planes. Dale para adelante. Hay coronas, hay bendiciones. No sirven los títulos. Sirve agradar al Señor. Así que, hermano, en el trabajo que estás haciendo, en el estudio que estás haciendo, hacelo bien. Porque allí está el Señor que te honra. Estaba trabajando allí en esta oficina, haciendo trabajos de reparación, y el jefe me dice, vos no hacías este trabajo en Argentina. ¿Qué hacías? Porque ellos ven la gloria de Dios que está en nuestras vidas. Hermanos, diga amén, por favor. No nos achiquemos. No importa, nosotros llevamos la gloria de Dios, llevamos su presencia, llevamos su gozo, llevamos esperanza, llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y allí empezamos a hablar. Este es un jefe que maneja otras personas, médicos. Empezamos a hablar y salió el tema del Señor y llevé la palabra y después, llevé una Biblia, un calendario, y ahora cuando vuelvo tengo que seguir porque se armó una predicación en la oficina. Así que yo cuando llego me paro allí y empiezo a hablar y ellos me escuchan. Porque Dios está con nosotros.
Y esta joven que sufrió injusticias, ella en su casa había aprendido que Dios tiene control sobre todas las cosas. En su corazón esta jovencita dijo, si Dios me trajo acá, yo voy a manifestar la gloria de Dios. Yo no sé en qué situación te encontrás, si hay injusticia, dónde estés, pero donde estés, manifestá la gloria de Dios. No importa, de tu injusticia se encarga el Señor. Dios es nuestro juez. No te metas a hacer justicia por tu cuenta. No podemos tratar con las mismas armas que Satanás quiere tratar con nosotros. Nosotros tenemos que tratar con las armas espirituales, confiar en Él, en la oración y entregar nuestros problemas al Señor. Él es nuestro juez. Y esta joven lo entendió y entonces dijo, yo en esta casa voy a trabajar y voy a honrar a esta familia y voy a bendecirlos. Y dice la palabra de Dios que en un momento esta joven todos los días veía a Naamán, que volvía de todas las guerras y todo, volvía con todos los honores, pero cuando entraba en casa, este Naamán se desvestía. Y esta niña tenía que ayudarle a sacarse la armadura seguramente y la ropa y veía sus llagas y veía las lágrimas. Veía las lágrimas de Naamán cuando entraba en su casa. Todo bien afuera, pero cuando llegaba en su casa veía sus llagas, la sangre, y todo su dolor y olor, también esas cosas tremendas que la vida sin Dios produce en las personas. Y esta joven podía decirle, te lo mereces, porque me secuestraste, porque hiciste daño, y yo te voy a pagar peor de lo que me hiciste. Y esta joven dijo, me maldijiste y yo te voy a bendecir. Me maltrataste y yo te voy a tratar bien. Me trataste como poca persona y yo voy a tratarte como una hija de Dios. Y esta jovencita corrió de su patrona porque no aguantó más viendo el dolor de este hombre. Y le dijo, señora, si su esposo va a la tierra de Israel, en Samaria, hay un profeta que va a obrar en su vida. ¿Podemos decir gloria a Dios? Ahora, esta jovencita, ¿qué pasó en esta jovencita? ¿Cómo es posible? ¿Nació así esta jovencita? Yo pregunto, ¿nació así esta jovencita? ¿Cómo llegó a esta edad de 14, 15, 16 años con esta sabiduría? ¿Qué pasó en esta joven? Mamá que trajo a esta niñita, como el pastor decía, le entregamos al Señor y esta mamá que tenga sabiduría. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 6, por favor? Deuteronomio capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6. Esta era la ley en el pueblo de Israel. Y seguramente los padres de esta joven habían aplicado la palabra de Dios en sus vidas. Y dice 6:4 de Deuteronomio, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y decimos amén, por favor, me paro aquí. Estarán en nuestro corazón, padres, tíos, abuelos, los que tienen responsabilidad, maestros de escuela dominical, los que tenemos responsabilidad con los pequeños o con los jóvenes. Que esta palabra esté en nuestros corazones, porque si esta palabra de Dios no está en tu corazón, no vas a poder enseñarla a nadie. Porque el ejemplo empieza en nuestras vidas. Y cuando tu hijo o tu hija vea el amor de Dios en tu corazón, no te va a preguntar cuántos años de Biblia estudiaste, cuántos seminarios, va a ver tu corazón, va a ver tu testimonio, va a ver tu amor, tu dedicación, va a ver la presencia de Dios en tu vida. Y cuando hables y aconsejes, el que está a tu lado va a entender y va a obedecer. Que esta palabra esté en tu corazón, que esta palabra esté en mi corazón. Y cuando está en nuestros corazones vamos a poder enseñarla. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella sentado en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas y decimos amén. Qué lindo que la palabra de Dios inunde toda nuestra casa. Que la palabra de Dios inunde toda nuestra vida, de los pies a la cabeza. En cada cosa que hagamos, que esté la presencia de Dios. Y hay una grande responsabilidad y honor, aún los que no están casados, los que están casados, los que van a tener hijos, los que ya tienen hijos, de transmitir la palabra de Dios con amor, con inteligencia y con testimonio. Entonces, por eso cada día, Señor, danos más de tu presencia, porque necesitamos. Y entonces abrazar a tu hijo y bendecirlo cuando va a la escuela, cuando se levanta, decirle, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dale para adelante, confía en el Señor, mira tus amistades, honra al Señor con tu vida, en cada cosa.
Y qué lindo que antes de dormirse lo puedas abrazar o besar y decirle: Dios te bendiga, vamos a orar, el Señor Jesús va a hacer grandes cosas en tu vida, el Señor te ama, Dios te va a dar sabiduría, Dios da grande sabiduría a los padres, no tengas temor, Dios te va a dar grande sabiduría. Que esta palabra esté en tu corazón. Y estos padres enseñaron a esta hijita que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y entró en casa secuestrada, dijo: Dios tiene control de cada cosa y yo lo voy a honrar donde esté. Y yo me acuerdo muy bien cuando mi padre se fue de Italia en el 52, 53 y vino para aquí. Y llegó a esta tierra desconocida, bajó del barco después de 22, 23 días de navegación, de los cuales una semana todos estuvieron tirados en el piso por grandes problemas en el barco. Así que en un momento mi padre decía: no sabemos cómo el barco iba adelante porque todos, capitán, marinero, todos estábamos malísimos del estómago. Llegó a esta tierra y llevaba en su corazón el temor de Dios. Y él siempre decía: hijo, cuando bajé en esta tierra, yo puse el pie en esta tierra y dije: voy a honrar a Dios en esta tierra. Solo, sin familia, con un baúl, no sabiendo dónde ir, nada, pero dijo: yo voy a honrar a Dios en esta tierra. Puede hacerlo conmigo, por favor, ahora. Golpee en el piso y diga: yo voy a honrar a Dios donde Él me puso. Otra vez: yo voy a honrar a Dios donde Él me puso. No importa lo que pase. Y él nunca contó todo lo que pasó, porque el primer tiempo fue tremendo, tremendo. Las injusticias. En ese tiempo podían ser maltratados, cosa que nunca contó. Pero él dijo: yo voy a honrar a Dios en esta tierra, y Dios lo bendijo, porque los que honran al Señor serán honrados por Dios. Y así fue también con esta joven. Y siempre nos impartió la palabra de Dios, el conocimiento, el temor de Dios, saber que Dios es santo y que Dios es amor. Y esta joven trabajó con esta manera porque sus padres habían sembrado el temor de Dios y la palabra de Dios. Y dice la palabra, seguimos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo 5. Esta joven le dice: señora, dígale a su marido que hay solución para su problema. Jesucristo es la solución para tu vida, hermano. Y tu compañero de trabajo necesita de Jesucristo. El que necesita, que está al lado tuyo, necesita de Jesucristo. Hay tantas soluciones que presenta el mundo, pero la mejor es siempre la palabra de Dios. Y entonces esta señora fue y le dijo en el versículo 3, el versículo 4, entrando Naamán, esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y en el 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho esta muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas, etcétera, etcétera. Esta señora creyó a la muchacha. La pregunta es: ¿por qué esta señora creyó a la muchacha? Porque era una persona santa. Esta joven tenía una conducta ejemplar. Esta joven tenía una conducta intachable. Y tantas veces esta señora habrá dicho: ¿cómo es posible esta niñita, esta jovencita, tan lejos de su familia, y que me trata con amor y me trata con cariño y no me roba y no me maltrata? Y seguramente su corazón fue quebrantado, porque donde está la presencia de Dios va a suceder algo, va a suceder algo. Por eso, hermanos, no llevemos esta presencia de Dios donde estemos, porque aún a veces sin hablar el Señor va a obrar, porque el Espíritu Santo se mueve con nosotros. Y esta señora transmitió una buena noticia. Lo que esta muchacha le dijo, esta mujer le dijo al esposo: hay solución. Y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que podamos transmitir solo buenas noticias. ¿Me están escuchando, hermanos? Esta palabra es para mí y la quiero compartir con ustedes. Hagan de cuenta que estoy predicando delante de un espejo, pero la estoy predicando para mí. Esta mamá va a su esposo y le transmite solo buenas noticias. Y qué lindo que en el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros podamos transmitir solo buenas noticias. Solo buenas noticias. Que no caigamos en la trampa del enemigo de comenzar a hablar malas noticias, y las malas noticias se aumentan, se degeneran y después traen destrucción. Yo quiero transmitir buenas noticias. Si no son buenas noticias, cuando llegó a mí, se acabaron porque murieron. El que está de acuerdo, diga amén, por favor. Si una mala noticia llega a tu vida, la escuchás, orás y que se muera ahí. Yo no quiero transmitir malas noticias. Y esta señora de Naamán le dijo: querido, hay solución en el pueblo de Israel. Este hombre creyó porque estaba desesperado.
Y porque nunca antes le habían dicho que había una solución, como este mundo, nadie le dijo que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo libera. Estaba buscando la respuesta. Y entonces ¿qué fue? Naamán va de su jefe, va del rey de Siria, potente, y le dijo: rey, mira, yo tengo este problema. Y entonces el rey de Siria le dijo: anda, ve, te enviaré cartas, versículo 5, llevando consigo. Y le dio un montón de plata. El rey de Siria le dio a Naamán, como lo quería tanto, le dio un montón de dinero. Le dio plata, oro, vestidos, ejército, y le dijo: anda, y con esto te van a sanar. Claro que el mundo tiene el sistema. Todo se arregla con influencias, todo se arregla con contactos. El que tiene más contactos llega más alto. Pero los hijos de Dios tienen el contacto superior, que es el contacto con el Espíritu Santo. Y donde estés, no importa que no tengas contacto, es el Señor que te promueve, el Señor que te bendice, el Señor que te levanta. El que está de acuerdo, diga amén, por favor. Es el Señor que nos promueve, el Señor que nos bendice. Y el rey de Siria dijo: esto se arregla con plata. Influencias. Y ojo, hermanos, que no caigamos en la trampa, que no se arregla con plata. Es la sangre de Cristo, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y entonces el rey de Siria le dijo: anda con todo y te hago encima unas cartas que las firmo yo. Y cuando vas allá vas a ver que todo se resuelve. Y entonces Naamán, contento, va con su ejército, con toda la gente, con la plata, con los caballos, con los carros llenos de posesiones. Y dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas que le dio Naamán, rasgó sus vestidos. Porque Naamán le dijo: tengo todo esto y yo quiero ser sano. Y el rey de Israel, digan conmigo por favor, el rey de Israel. Otra vez, el rey de Israel. Ya estamos en la casa de Dios ahora. El rey de Israel, cuando leyó las cartas que decía: este es mi hombre y te mando todos regalos, tiene que ser sano. El rey de Israel dijo, cuando el rey de Israel, versículo 7, leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra de mí. La máxima autoridad que Dios había puesto en la nación, que estaba el rey, que se encargaba de los temas políticos, militares, etcétera, etcétera. Después estaba el sumo sacerdote, los levitas, los ancianos, los profetas. Pero el rey era una persona con mucha autoridad que tenía que cuidar del pueblo de Dios y vigilar y también trabajar junto con los sacerdotes y con los profetas, como lo hacía David perfectamente. Este hombre que era la máxima autoridad en el pueblo de Israel, cuando este hombre vino y dijo: yo quiero salvación, sanidad y bendición, él dijo: me está provocando porque yo no lo puedo sanar. Y entonces, como yo no lo puedo sanar, él me va a atacar y me va a destruir. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. No sé si me estoy explicando, por favor, porque esto me habló el Señor tanto en este tiempo, y me habló y me sacudió tanto el Señor. La máxima autoridad en el pueblo de Israel, cuando recibe esta carta, no sabía que había un profeta, no sabía que había profetas, no sabía que había sacerdotes, no sabía que había bendición, no sabía que había liberación y que había sanidad en su pueblo. ¿Cómo puede ser? Díganmelo a mí, por favor, ustedes. ¿Cómo puede ser? Hermanos, que Dios nos ayude. Por eso les digo, lean este capítulo en casa. Que no nos encuentre la situación de la vida en esta condición. Que llegan los problemas y decimos: ¿cómo? No se puede, es imposible. Para los que creen, todo es posible. Y que cuando lleguen los problemas, querido papá, mamá, abuelo, pastor, ministro, diácono, todo lo que sea, que cuando lleguen los problemas, la primera cosa, como hacíamos en el militar, la primera cosa, aquí se ora. Este era el ejercicio más conocido en el servicio militar. Aquí se ora. Entonces, si yo me tiro otra vez acá, ustedes digan, por favor: aquí se ora. Y cuando llega el problema, la enfermedad, y que te llega el médico y te dice: ¿tenés tumor? O hay problemas que puede ser que haya muerte, que haya enfermedad, aquí se ora. Y será hecha la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios, pero queremos que sea hecha la voluntad de Dios. Que no te agarre el enemigo como este rey.
y que no me agarre el enemigo en esta condición. De decir, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hace? Tenemos al Padre creador del cielo y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que donó todo por nosotros. Y vamos a decir cómo se hace, ¿no podemos? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no nos agarre la vida, la situación en familia o privado o personal, en iglesia, los ministros, que no nos agarre en esta condición. De decir, ¿cómo voy a hacer yo? Vamos a correr a los pies del Señor. Él dijo una cosa justa, yo no puedo hacer nada, pero Cristo está en mí y su potencia está en mí. Así que, hermanos, si estás pasando situaciones y creíste que no podés hacer nada, claro que no podés hacer nada. Pero si Cristo está en tu vida, vamos a ganar. Y va a ser hecha su voluntad. Y en el medio de la desesperación, este hombre que realmente estaba arruinado y estaba arruinando al pueblo de Dios, aparece la mano poderosa del Señor, porque el Señor siempre tiene sus siervos, sus ministros, sus hijos. Y qué lindo que también en esta iglesia tiene sus siervos, sus hijos, sus ministros. Por eso tenemos siempre que orar por los siervos, por los ministros de Dios, por todos los que se fatigan, se dan no da fare, en italiano se dice, por los que a veces me faltan las palabras en español, por todas las personas que están atareadas en la obra del Señor. Tenemos que orar. Y gloria a Dios que el Señor allí manda enseguida a su siervo y dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y nosotros decimos, amén. Qué fanfarrón este profeta. Qué fanfarrón podemos decir. ¿Este quién se cree? ¿Quién se cree que dice así? Uno dice, no sé qué hacer, estamos todos perdidos. Y aparece uno que dice que venga para acá, que vas a ver que hay un profeta en Israel. Pero hay un profeta en Israel que honra a Dios. Allí está la diferencia, hermanos. Nosotros podemos decir cuando estamos honrando a Dios, que vengan aquí a esta iglesia porque nosotros honramos a Dios. Y cuando un vecino tenga problemas le podemos decir, vení a casa porque vas a encontrar respuesta de parte de Dios porque aquí honramos al Señor. Y qué lindo cuando el Señor se mueve en medio de estas dificultades. Y hace pocos días una señora vecina de Italia mandó un WhatsApp y dijo, Daniel, hablando con otra vecina me dijeron que tenía que hablar con vos porque estamos pasando problemas de ataques del diablo en nuestra casa y queremos respuesta y quiero que me ayudes. Y a su nombre, gloria. Nosotros somos los hijos de Dios, somos luz. Así que, hermano, que nuestra luz alumbre siempre. Y hemos orado y dijimos, ahora cuando volvemos vas a venir a casa y que traes tu familia y vamos a orar y vamos a ayudarte. Mas mientras tanto te decimos que la sangre de Cristo cubre tu familia, que venga aquí y le vamos a decir si no hay profeta en Israel. Claro que también después vamos a ir a la iglesia, a los pastores, pero mientras tanto yo doy la primera palabra. Yo voy a decir, vení a casa, vamos a orar por vos, que el Señor te va a librar, te va a tocar, te va a salvar. Y después, claro que tenemos un cuerpo, una iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos la unción del Santo y la vamos a usar. Su presencia la vamos a usar. Y el otro día, una joven que trabaja en una escuela contaba y decía que algunos dirigentes de la escuela, cuando tienen dificultades, le piden oración. Y a su nombre, gloria. Luz de Cristo. ¡Qué lindo! Y si no sabías, la misma potencia y gloria está en tu vida. Y entonces el profeta dice, que venga aquí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró las puertas de la casa de Eliseo. ¿Imaginan? Naamán con todo su ejército se para delante de la casa de Eliseo, una casa humilde, y dice, ahora salí y saname. Con su prepotencia, porque el que no conoce a Dios, en su arrogancia, en su carnalidad, en su poder natural, ¿qué le dijo? Eliseo, saname. Y Eliseo no se movió, porque tenía un claro contacto con el Señor. Y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo, yo te explico qué tenés que hacer. Y entonces dice la palabra, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y decimos, amén. Eliseo en su casa estaba con sus discípulos, hermanos ministros, y yo incluido. El profeta estaba en su casa con sus discípulos enseñando cómo escuchar la voz de Dios y cómo entender la palabra, porque cada ministro de Dios, los que hemos aceptado servir al Señor, tenemos que tener discípulos. Tenemos que enseñarle a otros el conocimiento de Cristo. Jóvenes,
Todos los que decidieron servir al Señor tienen que estar junto a alguien con más madurez y con más experiencia para hacer las cosas bien. Porque los que no aprenden a ser discípulos, generalmente van a hacer grandes daños. Si alguien está de acuerdo, que diga amén. Entonces, padres de familia, si tiene un hijo que quiere servir al Señor, no lo deje jugar al llanero solitario. Le diga, ¿querés servir al Señor? Acostate a alguien que ya sirve al Señor. Aprende, andá cerca de alguien, no jugués al llanero solitario. Y entonces Eliseo le dijo, andá, al siervo le dijo, decile que se tire 7 veces en el Jordán. ¿Y qué les parece que dijo Naamán de arriba del caballo? Se enloqueció. Es como que le agarraron todos los espíritus, porque cada vez que está por actuar el Espíritu de Dios, la obra del maligno se va a desatar con todas las fuerzas. Si Dios quiere hacer algo en tu vida, prepárate, porque también el maligno lo va a hacer. Pero el que vence sobre cada situación es el Señor. Y si decidiste servir a Cristo, el que tiene la última palabra de autoridad en tu vida es el Señor. Por más que vengan truenos, relámpagos, tempestades, el que vence en tu vida es Cristo. Naamán se enloqueció. Se enojó en grande manera y se fue enojado diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él quiso la bendición de Dios, pero él indicó cómo tenía que ser Dios en su vida y no funciona así. Digan conmigo, no. El que está buscando algo de Dios tiene que presentarse delante del Señor, primero yo, y decirle, Señor, te necesito. Digan conmigo, te necesito, me humillo en tu presencia, confieso mis pecados, estoy vacío para que me llenes. Entonces allí va a actuar el Señor. El que presenta con la lista que dice, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, haceme, el Señor no puede actuar así, porque las condiciones las pone el Señor. Lo que está buscando son los de puro y los de limpio corazón. Y Naamán todavía no había entendido cómo era Dios, porque estaba en el mundo, estaba lleno de pecado. Y entonces hay algo importante. Dijo, hay tantos ríos en Siria, muchos mejor que estos. Yo no quiero tirarme en el río Jordán. Hermanos, el único río que salva es el río de Dios. Díganlo conmigo, por favor. El único río que salva es el río de Dios. Todos los otros son transparentes, son lindos, pero cuando te metes adentro, en cuanto te metiste adentro, hay tiburones, hay pirañas y no vamos a tener un buen fin. Y el río de Dios, que parece más difícil, que parece un poco más turbio, que es angostito, la puerta angosta, el camino angosto, pero cuando entramos nos lleva a la salvación. El que salva es el río de Dios. Todos los otros ríos no salvan. Y entonces hay algo muy importante ahora. Los soldados, dice la palabra de Dios, sus criados, versículo 13, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Qué linda frase esta acá. Personas que ayudan y edifican, empujan, animan. Amén, digan conmigo, amén. Qué lindo estos criados, estos soldados que lo agarraron, le dijeron, no, es la mejor cosa, obedece a Dios, obedecelo, no te hagas la cabra salvaje, no te hagas el rebelde, no te está pidiendo nada especial, hacelo, es tu salvación, es tu vida. Y ellos transmitieron también cosas positivas. Qué lindo que dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Yo soy, digan conmigo, yo soy un pacificador. Yo soy un pacificador. Y cuando hay problemas, que hay discusiones en la iglesia, yo quiero ser un pacificador. Yo quiero ser un constructor. Porque en esa manera edificamos la casa de Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Dice que después que los criados lo animaron, que eso forma parte de la iglesia también, sus hijos, los que formamos parte del cuerpo de Cristo, que edificamos su reino, y entonces dice que allí se tiró. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Porque el que se tira en el río de Dios siempre recibe sanidad, bendición y liberación.
Y nosotros nos tiramos ya en el río de Dios cuando dijimos sí a Jesucristo. Pero este río está siempre disponible. Porque cada día nosotros nos podemos contaminar. Cada día pueden pasar cosas en nuestra vida, en nuestra familia. Cada día necesitamos de tirarnos y sumergirnos en el río de Dios, en su presencia y buscar limpieza cada día. A través de la sangre de Cristo, a través de la palabra y a través de la comunión con los hermanos. Porque el río de Dios es muy grande. Y trata con todo lo que determina en su palabra, que tiene que ver la palabra, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la comunión con los hermanos. Esas cosas limpian nuestras vidas. Y cuando sale este hombre, 15, y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas el profeta Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Digan conmigo, él no quiso. Porque el profeta Eliseo era íntegro, era fiel, era de una palabra. Su mirada estaba puesta en el Señor y él no caía en la trampa del maligno. ¡Qué interesante! Ahora yo les digo, ¿por qué Eliseo tenía esta casi prepotencia, arrogancia de decir que venga acá? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Qué es lo que pasó? ¿Me lo saben decir ustedes? ¿Cómo nosotros podemos también llegar a esta posición como tenía este hombre de Dios de decir, venga acá? Esta seguridad. Qué lindo tener esta seguridad. Si damos vuelta a la hoja de la Biblia más atrás y dicen la palabra, capítulo 2 de Segunda Reyes, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego, repito, digan conmigo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, y decimos gloria a Dios. Eliseo era discípulo con este hombre potente, Elías, el profeta por excelencia. Y lo sirvió toda la vida. No lo molestó, no lo maltrató, no habló mal de él. Lo siguió, lo edificó, lo acompañó en la vejez hasta que terminó. Y lo perseguía tanto que Elías decía, déjame porque yo me tengo que ir. No te voy a dejar, le decía él. No te voy a dejar. Porque el poder que él tenía y la bendición decía, yo la quiero para mí. Y Elías le dijo, ¿qué querés que yo haga? Y él le dijo, doble porción de Espíritu Santo. Decimos amén. Allí está el secreto del verdadero hombre y mujer de Dios, doble porción de Espíritu Santo. Claro que sí, en el lugar de Eliseo, Elías me decía, pedime lo que quieras. Y bueno, empezamos a hacer la lista. Bueno, un Ferrari, en Maserati, una semanita en Brasil, en Miami, Italia, en Toscana. Y bueno, una listita, nosotros tenemos una buena listita. Él dijo, no, la mejor cosa es la presencia de Dios. ¿Pueden decir conmigo, la mejor cosa es la presencia de Dios? Jóvenes, por favor, además que están estudiando, que van a la facultad, qué fantástico lo que están haciendo, y aún los que están haciendo oficios o cualquier otro trabajo. Pero más allá de todo lo material que tengamos, cada día decirle, Señor, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Y este hombre fue tocado por este profeta, por esta autoridad, por esta cosa grandiosa que Dios le dio, y dice que cuando él salió de allí, dice, ahora sé que hay un Dios. ¡Qué frase maravillosa! Se convirtió cuando se tiró la 7ª vez en el río. Y cuando nosotros obedecemos al Señor, que 7 es el número completo, el número de la perfección, de la perseverancia, de continuar en los caminos del Señor, vamos a tener grande revelación de parte de nuestro Dios. Si estamos un día en la pileta de Dios y el otro día caminando en el mundo, no va a haber revelación de Dios así. Tenemos que estar cada día tirado en el río de Dios, en su presencia. Los que están de acuerdo, digan amén. Y ya termino. Y miren ustedes que dice, todavía tenía la mente material este Naamán, y dijo, Eliseo, te quiero pagar. Te quiero pagar. Qué tristeza. Y Eliseo le dijo, absolutamente, ¿qué le dijo? Absolutamente, no se escucha, absolutamente, no. Todo lo que no viene de Dios, absolutamente no. ¡Qué lindo siervo de Dios! ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tengo que aprender? Servir al Señor con amor, con desinterés, con un corazón puro. Y miren qué dijo el 17, entonces Naamán le dijo, te ruego pues que de esta tierra
No se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Saben qué le pidió Naamán al profeta Eliseo? Me das 2 carretillas de tierra, porque me las llevo a mi casa y yo quiero adorar a Dios en la tierra de Israel, arrodillarme sobre la tierra de Israel. ¡Qué linda petición que le hizo! Claro, un poco supersticiosa, pero él dijo, yo no quiero nada más que no sea el Dios de Israel. Y cuando alguien conoce la potencia, el amor de Dios, su perdón, va a decir, no quiero nada más lo que el mundo me da, yo quiero solo de Cristo. Qué lindo llevar la tierra de Dios a nuestras casas para bendecir y para ser bendecidos. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿qué tierra hay en tu casa? ¿Sobre qué tierra te estás arrodillando, adorando y creyendo en tu casa? ¿Está la tierra de Dios en tu casa? ¿O hay tierra contaminada con uranio, con algún pecadito, con alguna suciedad? Tirala a la basura y vamos a adorar solamente sobre la tierra de nuestro Dios de Israel. Nos ponemos de pie, por favor. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Levante sus manos, por favor, en adoración. Y dígale, Señor, gracias. Y no se olvide de leer este pasaje otra vez en su casa, por favor, es muy importante. Yo sé que es una palabra que Dios me dio y hay tanto para masticar en esta palabra. Digámosle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por la imagen que nos diste a través de esta mamá que presentó a su bebé, que nos quebrantó el corazón y nos llenó de gozo de saber cómo tú nos tratas, Señor. Con tus manos de misericordia y de cuidado. Hemos visto, Señor, en tu palabra, que es importante permanecer. Sabemos que tienes control sobre nuestras vidas, que a pesar de las pruebas que pasamos, tú tienes control de todo. Y, Señor, qué lindo recordar que tú nos mandas en medio de los leprosos para tratarlos con misericordia. Y qué lindo que esta joven no maldijo, sino que bendijo. Y yo fui llamado a bendición. Y si en esta mañana hay alguien que maldijo y que se enojó tremendamente y que guardó rencor en su corazón, el Señor te dice en esta mañana, hay que bendecir, hay que perdonar y hay que reconciliarse. Porque ese es el camino solamente que el Señor nos llama a hacer. Y Señor, qué lindo ver en tu palabra cómo tú preparas todas las cosas, que nosotros somos tu pueblo, que no hay nada que se escapa de tus manos. Y nosotros ahora en esta mañana queremos pedirte, como Eliseo, una doble unción de Espíritu Santo. El que está de acuerdo que diga amén, por favor. Digan conmigo, Señor, yo quiero doble unción de Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Y saben para qué sirve la doble unción del Espíritu Santo? No es para motivos personales, es para consagrar su vida, para servirlo con integridad y para extender el reino de Dios. Lo digo otra vez. ¿Para qué sirve esta doble unción de Espíritu Santo? No es para motivos personales, es para consagración, para servicio y para extender el reino de Dios. Es para crecimiento personal, para tener una revelación directamente de Dios, pero usarlo para la gloria de Dios. Predicar a los de afuera y bendecir a la iglesia adentro, teniendo discípulos y extendiendo también adentro de los muros de Jerusalén y saliendo afuera de Jerusalén. Porque el Señor tiene misericordia de todo el mundo. Y mientras escuchamos una alabanza, por favor, hermano. Si el Señor habló a tu corazón y necesitas que oremos juntos, vení aquí adelante, pidiéndole al Señor una doble unción de Espíritu Santo. Sin temor, pasa aquí adelante. No quiero insistir, sino oramos desde allí. Mientras cantan, pasa aquí adelante, diciéndole, Señor, aquí estoy. Yo necesito de ti, de tu presencia, de tu gloria, de tu unción. Necesito revelación en mi vida, porque yo quiero bendecir a este mundo. Sí, Señor. Sí, Señor. De Cristo.